Imagina que solo tienes un balcón o un pequeño jardín, quizá de 10 o 15 metros cuadrados, y aún así cosechas más verduras frescas que tu vecino con una parcela 3 veces más grande. Suena imposible, pero no lo es. Existe un método que ha funcionado durante siglos, pero que ha sido olvidado. Un método que no supone más trabajo, sino menos, que no necesita más agua, sino menos, y que duplica, triplica o incluso cuadruplica tu cosecha en la mitad de espacio. Si quitas este video ahora, nunca aprenderás por qué la mayoría de los jardineros aficionados desperdician todo su potencial. Por qué trabajan más, riegan más, abonan más y aún así cosechan menos. Pero si te quedas, te mostraré paso a paso cómo un solo cambio estructural puede poner patas arriba todo tu concepto de jardinería. La verdad es brutalmente simple. El 90% de todos los jardineros aficionados desperdician su espacio. Crean bancales que piensan en horizontal, plantan en suelo agotado, luchan contra las babosas, las malas hierbas y el mal tiempo. Y al final, cosechan lo justo para 2 ensaladas y 3 tomates. No tiene por qué ser así. Hay un camino mejor, una forma que ha demostrado una y otra vez en la historia de la agricultura que el diseño inteligente es más importante que una gran superficie. Una forma basada en principios que han funcionado en la naturaleza durante millones de años. Antes de profundizar, una nota importante. Si tu independencia es importante para ti, si quieres entender cómo funciona la producción real de alimentos, si valoras lo que acaba en tu plato, suscríbete a este canal ahora. Deja un like para que este conocimiento llegue a más personas. Y sin duda, quédate hasta el final, porque allí te mostraré específicamente cómo puedes usar este método incluso en pleno invierno, cuando todos los demás han dejado de cosechar hace mucho tiempo. Esto no es conocimiento teórico, son instrucciones prácticas que funcionan. Vivimos en una época en la que muy poca gente sabe de dónde vienen sus alimentos. Los supermercados están llenos, los estantes crujen bajo el peso de la comida importada. Tomates de España, pepinos de los Países Bajos, lechuga de Italia. Todo parece perfecto, todo está siempre disponible. Pero ¿qué pasa si estas cadenas de suministro colapsan solo una semana? ¿Qué pasa si los precios de la energía siguen subiendo y el transporte se vuelve inasequible? ¿Qué pasa si los precios de los alimentos se duplican o triplican? ¿Qué pasa si de repente no puedes conseguir lo que acostumbras? Nuestros abuelos aún tenían huertos, no como un pasatiempo, no por pasión, sino por necesidad. Sabían que la independencia empieza cuando puedes producir para ti mismo, cuando no dependes de las cadenas de suministro, de los supermercados, de otras personas. Sabían que un huerto bien llevado significa seguridad, seguridad real. No la ilusión de seguridad que da hoy un frigorífico lleno, sino la profunda certeza de que mañana, pasado mañana, el mes que viene, seguirás pudiendo comer, pase lo que pase. Pero ellos también tenían ventajas que nosotros ya no tenemos hoy. Tenían grandes parcelas, tenían tiempo, tenían experiencia transmitida de generación en generación. Sabían cuándo sembrar, cuándo cosechar, cómo cuidar el suelo. Hoy, la mayoría de nosotros ya no tenemos eso. Vivimos en ciudades, en apartamentos, en parcelas estrechas. Tenemos trabajos, obligaciones, poco tiempo. No tenemos el espacio que tenían nuestros abuelos, y es exactamente por eso que hoy necesitamos soluciones más inteligentes que las de nuestros abuelos. Soluciones que ofrezcan el máximo rendimiento en un espacio pequeño. Soluciones que aporten más cosecha con menos esfuerzo. Soluciones que no trabajen contra la naturaleza, sino con ella. Y ahí es exactamente donde entra en juego el bancal elevado. Pero no cualquier bancal elevado. No esas cajas de madera decorativas que compras en la ferretería y llenas con tierra barata. No esas construcciones poco profundas y mal concebidas que se desmoronan después de 2 años, sino un sistema diseñado adecuadamente, pensado científicamente y optimizado biológicamente. Un sistema que combina todos los principios de la permacultura, la agricultura regenerativa y el arte hortícola tradicional. Un sistema que funciona,
no en teoría, sino en la práctica, año tras año, cosecha tras cosecha. Empecemos con el primer principio fundamental: cultivo vertical en lugar de desperdicio horizontal. La mayoría de la gente piensa en términos de superficie. Dicen, tengo 10 metros cuadrados de jardín, así que puedo plantar 10 metros cuadrados. Eso es pensamiento unidimensional. Eso es desperdicio. Es como construir un rascacielos y usar solo la planta baja. Error. Error fundamental. No solo tienes 10 metros cuadrados de superficie de suelo, tienes 10 metros cuadrados de superficie de suelo y un espacio aéreo ilimitado por encima. Tienes altura, tienes volumen, tienes espacio tridimensional. Y es exactamente esta tercera dimensión la que muy pocos jardineros utilizan. Un bancal plano clásico descansa directamente sobre el suelo. Tiene quizás 20 o 30 centímetros de profundidad. Si plantas lechuga allí, las raíces utilizan quizás 15 centímetros de profundidad de suelo. El resto por debajo queda sin usar. ¿Por qué? Porque el suelo está compactado, porque está frío, especialmente en primavera y otoño, porque está mal aireado, porque la vida del suelo no está activa allí, porque no tienen lugar procesos de descomposición que generen calor. Tus plantas crecen lentamente, se quedan pequeñas, producen poco. Un bancal elevado, por otro lado, utiliza 80, a veces 100, a veces incluso 120 centímetros de altura. Y en esta altura ocurre algo decisivo, algo mágico, algo que marca toda la diferencia. Superpones diferentes materiales unos sobre otros. Cada capa tiene una función. Cada capa contribuye al sistema global. En la base van ramas gruesas y palos grandes. Crean cavidades, almacenan agua y atraen hongos. Encima va material orgánico semidescompuesto, hojas, restos de césped, paja. Por encima de eso va compost maduro, rico en nutrientes y microorganismos. Y en la parte superior va tierra de huerto de alta calidad, mezclada con humus de lombriz. Esta estratificación no es accidental. Es una réplica de lo que sucede en un suelo forestal saludable. Y produce algo crucial: calor. Calor a través de la descomposición. Calor a través de la actividad microbiana. Calor que es constante, día y noche. Este calor es el turbocompresor para el crecimiento de tus plantas. Tus tomates maduran 3 semanas antes que los de tu vecino. Tu lechuga crece el doble de rápido. Tus pepinos producen durante más tiempo. Tus raíces penetran más profundamente porque el suelo está suelto, cálido y rico en nutrientes. Imagina que tuvieras que trabajar. Tienes dos opciones: un sótano frío, húmedo y mal ventilado, o una oficina cálida, bien iluminada y perfectamente climatizada. ¿En qué sala eres más productivo? ¿En qué sala te sientes mejor? ¿En qué sala logras más? La respuesta es obvia. Exacto. Tus plantas no son diferentes. Son seres vivos. Reaccionan a su entorno. Necesitan calor. Necesitan aire. Necesitan estructura. Necesitan vida a su alrededor. Y el bancal elevado les da exactamente eso. Crea condiciones óptimas desde el principio, desde el primer día. Esto nos lleva al segundo principio fundamental: activar la vida del suelo, no envenenarla. La agricultura industrial de los últimos 70 años nos ha enseñado algo incorrecto. Nos ha enseñado que el suelo es solo un sustrato, un soporte para fertilizantes químicos, un medio pasivo en el que clavas semillas y viertes productos químicos. Eso es fundamentalmente erróneo. Es una mentira que ha ganado miles de millones mientras destruía simultáneamente suelos en todo el mundo. El suelo no es un sustrato. El suelo es un ecosistema vivo que respira y es complejo. En una sola cucharadita de tierra de huerto saludable, hay más microorganismos que personas en toda la tierra. Deja que eso cale. Una cucharadita. Más vida que 8.000 millones de seres humanos. Estos organismos no son decorativos. No son un simple apunte agradable. Son el corazón de tu huerto. Sin ellos, nada crece. Sin ellos, no hay agricultura. Sin ellos, el planeta muere. Estos organismos descomponen la materia orgánica, convierten hojas muertas, raíces muertas e insectos muertos en nutrientes que tus plantas pueden absorber.
Producen hormonas que promueven el crecimiento vegetal, protegen las raíces de enfermedades al desplazar a los hongos y bacterias patógenos. Mejoran la estructura del suelo formando agregados que almacenan agua y aire de forma óptima. Son los trabajadores invisibles que mantienen tu huerto en funcionamiento. Y lo mejor de todo, trabajan gratis las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todo el año. Pero esta vida es frágil. Mueres si usas fertilizantes sintéticos. El fertilizante sintético es como comida rápida para las plantas. Energía rápida, pero sin sustancia. Las plantas crecen, pero el suelo se empobrece. Los microorganismos mueren de hambre. La vida del suelo colapsa. Te vuelves dependiente del fertilizante. Cada año necesitas más. Y las plantas se vuelven más débiles, más susceptibles a las enfermedades. Mueres si usas pesticidas. Los pesticidas no solo matan las plagas, lo matan todo. Los insectos beneficiosos, los hongos aliados, las bacterias trabajadoras. Destruyes todo el ecosistema y luego te preguntas por qué tu huerto ya no funciona. Mueres si compactas el suelo, si caminas sobre él, si lo trabajas con maquinaria pesada, si lo aras. La compactación destruye la estructura del suelo. El aire es expulsado, los organismos se asfixian, el sistema colapsa. En un bancal elevado, puedes construir y proteger esta vida desde el principio. Empiezas con ramas gruesas y troncos en la zona inferior. ¿Por qué? Porque la madera muerta es un depósito de agua. Se empapa como una esponja y libera lentamente la humedad. Y porque la madera muerta atrae a los hongos. Los hongos son los recicladores de la naturaleza. Descomponen la madera y ponen los nutrientes a disposición. Forman redes que se conectan con las raíces de las plantas. Estas conexiones se llaman micorrizas. Los hongos proporcionan a las plantas agua y nutrientes de zonas a las que las raíces no pueden llegar. Las plantas proporcionan a los hongos azúcares de la fotosíntesis. Una simbiosis perfecta, un trato del que ambos se benefician. Por encima de eso va compost semidescompuesto. No está terminado, todavía está trabajando. Y eso es exactamente lo que quieres. Proporciona nutrientes mientras se descompone. Genera calor a través de la descomposición. Activa bacterias que fijan el nitrógeno. Atrae lombrices de tierra que mezclan y airean el suelo. En la parte superior va tierra de huerto madura, idealmente mezclada con humus de lombriz. El humus de lombriz es oro, oro negro. Es el material más rico en nutrientes que puedes llevar a tu huerto. Las lombrices comen material orgánico y lo excretan como un fertilizante perfectamente procesado. Este fertilizante está disponible de inmediato para las plantas. Mejora la estructura del suelo, almacena agua. Es el turbocompresor para cada bancal. En la parte más alta va una fina capa de acolchado, paja, restos de césped, hojas trituradas. Esta capa protege el suelo de la desecación, evita que las semillas de malas hierbas germinen, proporciona un hábitat para los organismos del suelo y se descompone lentamente alimentando el sistema continuamente. Muy poca gente recuerda esto, pero es la frase más importante de todo este video. No alimentas a la planta, alimentas al suelo y el suelo alimenta a la planta. Una vez que entiendes eso, nunca más necesitarás comprar fertilizante, nunca más pesticidas, nunca más caros mejoradores de suelo. Has creado un sistema autosostenible, un sistema que mejora cada año, no empeora, un sistema que construye en lugar de degradar. Tercer principio. Optimizar el equilibrio hídrico mediante la estructura y la capilaridad. El agua es el recurso más valioso en el huerto. Sin agua no hay vida. Sin agua no hay cosecha. Sin agua, todo muere. Y la mayoría de los jardineros desperdician este recurso precioso de una manera criminal. Riegan demasiado, riegan con demasiada frecuencia, riegan en el momento equivocado, riegan superficialmente. El agua se filtra al subsuelo donde no hay raíces, se evapora con el calor del mediodía, se escurre porque el suelo no puede absorberla. Es un desperdicio, puro desperdicio. En un bancal elevado ocurre algo completamente diferente. Gracias a la estratificación bien pensada, se crea un sistema de almacenamiento de agua natural y autorregulado.
La madera gruesa en la capa inferior es el almacén principal. La madera puede almacenar hasta el 300% de su propio peso en agua. Se empapa durante la lluvia o el riego y luego libera lentamente el agua hacia arriba durante semanas. Es como un embalse, un tanque subterráneo que siempre está lleno. El compost de arriba actúa como una mecha, como un sistema capilar. Atrae el agua de la madera hacia las raíces. Al mismo tiempo, almacena agua por sí mismo, porque el material orgánico actúa como una esponja. El suelo superior distribuye el agua horizontalmente a todas las raíces de manera uniforme. La mantiene en los poros entre los agregados del suelo. La libera a las plantas de forma controlada, y el acolchado en la parte superior es la capa protectora. Evita que el agua se evapore. En los calurosos días de verano, un bancal sin acolchado puede perder hasta 10 litros de agua por metro cuadrado por evaporación. 10 litros. Eso es una regadera entera, simplemente perdida, desperdiciada. Un bancal con acolchado pierde quizás 1 litro. El resto se queda en el sistema. El resultado, riegas con menos frecuencia, mucho menos. En lugar de todos los días, quizás 2 veces por semana. En lugar de 10 litros por metro cuadrado, quizás 3 litros. Pero cuando riegas, el agua dura más. Está continuamente disponible para las plantas. Tus plantas nunca están estresadas. Siempre tienen acceso a la humedad, incluso en días calurosos. Y eso significa un crecimiento constante. Sin síntomas de estrés, sin grietas en los tomates, sin lechugas amargas, sin pepinos marchitos. Además, puedes construir un bancal elevado para que gestione el agua de forma inteligente. Puedes construirlo con una ligera pendiente, de un 2 a un 3%. El exceso de agua que el sistema no puede absorber fluye entonces de forma controlada en una dirección, pero no se pierde. La recoges en un cubo, en un barril de lluvia, en un depósito de recogida y la vuelves a usar. Eso es economía circular. Eso es eficiencia hídrica. Así es como funcionan los sistemas inteligentes. Incluso puedes ir más allá. Puedes integrar un sistema de ollas. Las ollas son vasijas de barro con paredes porosas. Las entierras en el bancal elevado, las llenas de agua y las cierras. El agua se filtra lentamente a través de las paredes directamente a la zona de las raíces. Las plantas toman lo que necesitan. No se desperdicia ni una gota. Llenas las ollas quizás una vez a la semana. Eso es todo. No más riego diario. O instalas un sistema sencillo de manguera de goteo. Una manguera con agujeros diminutos, colocada directamente sobre el suelo bajo el acolchado, conectada a un programador. 20 minutos por la mañana, 20 minutos por la noche. El agua va directamente a las raíces, sin evaporación, sin desperdicio, totalmente automático. Puedes irte de vacaciones y tu bancal elevado se cuida solo. Esa es la belleza de un sistema bien pensado. Trabaja para ti. No tienes que invertir tiempo todos los días. No tienes que comprobar constantemente. El sistema se regula solo y eso te da libertad. Libertad para vivir tu vida. Libertad para viajar. Libertad para hacer otras cosas. Y aún así, tu huerto sigue funcionando, sigue creciendo, sigue produciendo. Cuarto principio. Crear espacio mediante espalderas verticales y plantación en varias capas. Ahora se pone realmente interesante. Ahora llegamos al núcleo de lo que realmente duplica tu cosecha. La mayoría de los jardineros plantan solo un nivel en un bancal elevado. Piensan bidimensionalmente. Colocan lechuga, colirrábano, rabanitos, todos uno al lado del otro a la misma altura. Eso es un desperdicio de espacio. Es como construir una casa y usar solo un piso, aunque tengas materiales y espacio para 3 pisos. Pero olvidan, también se puede plantar hacia arriba. Puedes colocar celosías en el bancal elevado. Puedes construir espalderas. Puedes colocar postes, y ahí es donde crecen las plantas trepadoras. Tomates, judías de enrame, guisantes, pepinos, calabacines, calabazas. Estas plantas no ocupan espacio en el suelo. Crecen hacia arriba, hacia el espacio aéreo que de todos modos quedaría sin usar. Una espaldera de 2 metros de altura duplica tu área de cultivo al instante
y sin un solo centímetro cuadrado adicional de superficie de suelo. Al mismo tiempo, puedes colocar plantas amantes de la sombra en el suelo bajo las enredaderas. Lechugas, espinacas, rúcula, acelgas, ensaladas asiáticas. Estas plantas tienen una cualidad especial. No les gusta el pleno sol. Con demasiado sol se vuelven amargas, se espigan, se queman. Pero a la sombra de las tomateras, en la semisombra de los postes de judías, ahí es donde se sienten cómodas. Crecen más lento, sí, pero crecen de forma más estable, se mantienen tiernas, saben mejor. Y sobre todo, utilizan un espacio que de otro modo estaría vacío. Ese es el punto crucial. No solo usas superficie, usas volumen, usas espacio. El espacio es tridimensional. 1 metro cuadrado de superficie de suelo con 2 metros de altura son 2 metros cúbicos de espacio. Y en estos 2 metros cúbicos puedes producir varias cosechas simultáneamente. En la parte superior, los frutos, tomates, pepinos, judías. En el medio, las hojas, lechuga, espinacas. En la parte inferior, las raíces, rabanitos, zanahorias. Imagina un rascacielos. ¿Construirías un edificio de 20 pisos y usarías solo la planta baja? ¿Dejarías vacíos los otros 19 pisos? Por supuesto que no. Eso sería absurdo. Eso sería un desperdicio. Pero eso es exactamente lo que hace el 90% de todos los jardineros con su suelo. Solo usan la capa superior. Ignoran la altura. Ignoran el potencial. Un bancal elevado plantado adecuadamente puede albergar 4, 5, a veces 6 especies de plantas diferentes al mismo tiempo. Y no en un revoltijo, sino de forma organizada. Cada planta tiene su lugar, cada planta tiene su función, cada planta contribuye al sistema global. Quinto principio. Rotación de cultivos y cultivo mixto como protección natural de las plantas. Los monocultivos son la muerte de cualquier huerto. No es una exageración, es biología. Si solo plantas tomates, atraes enfermedades del tomate. Las esporas hibernan en el suelo. El año que viene siguen ahí, más fuertes, más agresivas. Tus plantas se enferman. Tienes que fumigar. Tienes que reemplazar la tierra. Pierdes. Si solo plantas col, vienen las mariposas de la col. Ponen sus huevos. Las orugas dejan tus plantas peladas. No puedes detenerlas. Hay demasiadas. Pierdes de nuevo. Pero en el bancal elevado, puedes crear cultivos mixtos. Puedes combinar. Puedes usar la naturaleza en lugar de trabajar contra ella. Las plantas se comunican. Esto no es esoterismo. Está demostrado científicamente. Se comunican a través de olores. Se comunican a través de exudados radiculares. Se advierten mutuamente de las plagas. Comparten nutrientes. Se ayudan entre sí. Plantas tomates junto a albahaca. ¿Por qué? Porque la albahaca produce aceites esenciales que mantienen alejada a la mosca blanca. La mosca blanca es la principal plaga de los tomates, pero no viene si la albahaca está cerca. El olor las confunde. No encuentran los tomates. Problema resuelto. Sin químicos, sin esfuerzo. Plantas zanahorias junto a cebollas. La mosca de la cebolla se guía por el olor de las cebollas, pero no las encuentra entre las zanahorias. La mosca de la zanahoria se guía por el olor de las zanahorias, pero no encuentra las zanahorias entre las cebollas. Ambas plagas se confunden. Ambas se mantienen alejadas. Ambos cultivos se mantienen sanos. Plantas caléndulas como planta de borde. Las caléndulas se ven bonitas, sí, pero esa no es la razón por la que las plantas. Las plantas porque sus raíces secretan sustancias que matan a los nematodos. Los nematodos son gusanos microscópicos que atacan las raíces de las plantas. Pueden destruir cosechas enteras, pero donde crecen las caléndulas, mueren. Eso es protección natural de las plantas. Así es como funciona la jardinería inteligente. Además, en un bancal elevado, puedes planificar la rotación de cultivos más fácilmente que en un bancal normal. Lo divides en zonas. Cada zona tiene 30 o 40 centímetros de ancho. Cada zona recibe una familia de plantas diferente cada año. Este año, solanáceas, tomates, pimientos. El año que viene, crucíferas, coles,
rabanitos. El año siguiente, leguminosas, judías, guisantes. Luego, empezar de nuevo. ¿Por qué es esto importante? Porque diferentes familias de plantas necesitan diferentes nutrientes y tienen diferentes enfermedades. Los tomates son exigentes, necesitan mucho nitrógeno, toman mucho del suelo. Las judías son poco exigentes, necesitan poco, pero dan algo a cambio. Filtran el nitrógeno del aire y lo almacenan en el suelo. Si plantas judías después de los tomates, el suelo se regenera, se recupera, crea fertilidad. Y en cuanto a las enfermedades de los tomates no afectan a las judías. Las enfermedades de la col no afectan a los tomates. Si rotas, rompes el ciclo de la enfermedad. Los patógenos no encuentran huésped, mueren. Tu bancal se mantiene sano, año tras año, sin químicos, sin problemas. Sexto principio. Extensión de la temporada mediante el almacenamiento de calor y la cobertura. Aquí es donde el bancal elevado se convierte en un arma secreta. Aquí es donde se muestra el verdadero valor de este método. Mientras tus vecinos cosechan el último tomate en octubre y luego tienen que esperar hasta mayo, tú sigues cosechando lechuga en noviembre, espinacas en diciembre, ensaladas asiáticas en enero y en febrero ya estás sembrando de nuevo, mientras otros siguen sentados junto a la estufa desplazando catálogos. ¿Por qué es esto posible? Porque el bancal elevado es una unidad de almacenamiento de calor, un amortiguador térmico. La descomposición en su interior genera un calor constante. No mucho, tal vez 5 grados, tal vez 10 grados, pero eso es suficiente. Esa es la diferencia entre helada y ausencia de helada, entre la muerte y la vida, entre el estancamiento y el crecimiento. La posición elevada protege contra las heladas del suelo. La helada viene del suelo. El aire frío es pesado, se hunde, se acumula en el suelo. Un bancal plano se encuentra directamente en esta zona fría. Un bancal elevado se encuentra a 30, 40, 50 centímetros por encima, en la capa de aire más cálida. Eso no parece mucho, pero marca toda la diferencia. Puede significar que tus plantas crezcan durante 3 semanas más, 3 semanas más de cosecha, 3 semanas más de independencia. Y si además añades una cubierta sencilla, creas un microclima, un mini invernadero. No necesitas nada complicado. Un simple marco de madera, unas ventanas viejas o un film transparente estirado sobre aros. Eso es todo. El calor se acumula bajo esta cubierta. El sol lo calienta durante el día. La descomposición lo calienta desde abajo. Por la noche, la cubierta mantiene el calor dentro. El resultado, de 10 a 15 grados más que en el exterior. Concretamente, esto significa, ya puedes sembrar rabanitos en febrero, poner lechuga en marzo, plantar colirrábano en abril, mientras otros todavía esperan, mientras a los demás no les pasa nada. Cosechas tus primeros rabanitos en abril, tu primera lechuga a principios de mayo. Llevas 6 semanas de adelanto y en otoño sigues cosechando cuando todos los demás han terminado hace tiempo. Tus últimos tomates en noviembre, tus últimos pepinos a finales de octubre. Y luego vienen los cultivos de invierno, canónigos, espinacas, verdolaga de invierno, ensaladas asiáticas, col rizada. Estas plantas son resistentes, toleran las heladas. Crecen lentamente, pero crecen. Bajo la cubierta en el bancal elevado con el calor desde abajo, sobreviven a menos 10 grados, menos 15 grados. Se congelan, sí, pero no mueren. Y en cuanto vuelve a brillar el sol, se descongelan y puedes cosechar. Imagina que es enero, nieve fuera, menos 5 grados y vas a tu bancal elevado. Levantas la cubierta, cortas canónigos frescos, hojas frescas, verdes, crujientes, llenas de vitaminas, mientras otros compran lechuga mustia del supermercado que ha viajado 1000 kilómetros y está envuelta en plástico. Esto no es una fantasía, es una realidad. Yo lo he hecho, he cosechado en enero, y tú también puedes hacerlo. Eso significa 10 meses de tiempo de cosecha en lugar de 6. Eso significa seguridad alimentaria real. Eso significa independencia. No solo en verano cuando todo crece de todos modos, sino también en invierno cuando realmente cuenta.
Quédate atento, porque ahora llegamos a la implementación práctica. Ahora te mostraré paso a paso cómo combinas todos estos principios en un solo bancal elevado. Antes de pasar a la construcción, un punto importante. Este conocimiento no es nuevo, no es complicado, pero no se enseña. No se enseña en las escuelas, no se explica en los medios, no es anunciado por la industria. ¿Por qué no? Porque te hace independiente. Porque ya no necesitas productos, ni fertilizantes, ni pesticidas, ni semillas caras todos los años. Solo necesitas conocimiento, y el conocimiento no se puede vender una vez compartido. La industria de la jardinería vive de que te mantengas dependiente, comprando productos nuevos cada año, pensando que la jardinería es complicada, pensando que necesitas productos especializados. Eso es falso. La jardinería es sencilla. La naturaleza hace la mayor parte del trabajo. Solo tienes que crear las condiciones adecuadas y luego sucede por sí solo. Una vez que entiendes eso, sabes por qué este video es importante. No solo para tu huerto, no solo para tu salud, sino para tu libertad, para tu independencia, para tu futuro. Ahora para la práctica. ¿Cómo construyes un bancal elevado que combine todos estos principios? Empieza con el tamaño adecuado. Un bancal elevado óptimo tiene 120 centímetros de ancho. ¿Por qué exactamente 120? Porque ese es el alcance de tus brazos. Puedes alcanzar 60 centímetros desde un lado y 60 centímetros desde el otro lado. Eso suma 120. Esto significa que puedes llegar a cada parte del bancal sin tener que entrar nunca dentro. Y eso es crucial, porque en cuanto pisas el suelo, lo compactas. Destruyes la estructura del suelo, expulsas el aire, los microorganismos mueren. El sistema colapsa. La longitud es flexible. 200 centímetros es bueno para jardines pequeños, 300 centímetros para los medianos, 400 centímetros o más si tienes espacio. Pero no más de 6 metros, de lo contrario el camino alrededor del bancal se vuelve demasiado largo. Caminas demasiado, se vuelve molesto, te desmotiva. Mantén la practicidad. La altura es crítica. 80 centímetros es el mínimo. 90 o 100 centímetros es mejor. ¿Por qué tan alto? Primero, ergonomía. A una altura de trabajo de 80 a 100 centímetros, no tienes que agacharte. Tu espalda se mantiene recta. Puedes trabajar durante horas sin dolor. Esto es importante, especialmente a medida que envejeces. Segundo, profundidad para la estratificación. Solo a 80 centímetros o más puedes crear una estratificación adecuada. 20 centímetros de madera gruesa, 20 centímetros de compost, 20 centímetros de tierra, 20 centímetros de reserva en la parte superior. Tercero, almacenamiento de calor. Cuanta más masa, más calor se almacena. Un bancal elevado poco profundo de 40 centímetros apenas almacena calor. Uno profundo de 100 centímetros almacena suficiente para semanas. Para la construcción, necesitas materiales. Y aquí se pone interesante. No necesitas madera cara de la ferretería. No necesitas tablas de alerce a 20 euros el metro cuadrado. Eso es un desperdicio. Eso es marketing. Puedes usar madera recuperada, palés viejos, tablas de graneros o vallas demolidas, madera de construcción de empresas de demolición. A menudo puedes conseguir esto gratis o por unos pocos euros. Los palés son particularmente buenos. Son estables, son gratuitos o muy baratos y ya tienen el tamaño adecuado. Solo una cosa es importante. No trates la madera por el interior con productos químicos. Nada de conservantes para madera, nada de agentes impregnantes, nada. La madera está en contacto directo con el suelo, con el compost, con las raíces. Todo lo que pintes en la madera acaba en tus verduras, en tu cuerpo. ¿Quieres eso? No. Así que déjala. Pero la madera se pudrirá, dirás. Sí, es correcto. La madera se pudre, pero eso no es un problema. De hecho, es bueno porque la madera en descomposición libera nutrientes, porque atrae a los hongos, porque se convierte en parte del sistema. Un buen bancal elevado de madera sin tratar dura de 5 a 7 años.
Luego reemplazas las tablas. Eso es más sostenible que los cubos de plástico que nunca se pudren, que acaban rompiéndose y terminan como basura. Si aún así quieres longevidad, trata la madera solo por el exterior con un lasur natural, aceite de linaza, por ejemplo, o un tinte al agua, solo por fuera. Por dentro, todo se queda en bruto. La construcción comienza en el suelo. Elige un lugar soleado. Al menos 6 horas de sol directo al día. Más es mejor. Sin sol, no hay crecimiento. Sin sol, no hay cosecha. Alinea el bancal hacia el sur, si es posible. De esta manera, incluso las plantas de crecimiento bajo reciben suficiente luz. Forra el fondo con una malla metálica gruesa, tamaño de malla de aproximadamente 1 centímetro. Esto mantiene alejados a los topillos. Los topillos son la pesadilla de todo jardinero. Vienen de abajo, se comen las raíces, pueden arruinar un bancal entero en una noche. La malla metálica los detiene. Cuesta 20 euros por bancal elevado. Te ahorra cientos de euros en cosechas perdidas. Luego, construyes las paredes. Si usas palés, colócalos en posición vertical. Atorníllalos en las esquinas. Refuérzalos con postes que claves en el suelo. La construcción debe ser estable. Un bancal elevado lleno pesa varios cientos de kilogramos. Si las paredes ceden, todo se derrumba. Si usas tablas, construye un marco. Postes en las esquinas, de al menos 10 por 10 centímetros de grosor, tablas solapadas y atornilladas entre ellos. En el interior puedes colocar un revestimiento para proteger más la madera. Pero de nuevo, usa solo materiales naturales. Nada de lámina de estanque de PVC, libera plastificantes. Usa lámina drenante de nódulos o simplemente nada en absoluto. Ahora viene el llenado. Este es el momento mágico. Aquí es donde construyes el sistema que trabajará para ti durante los próximos años. Capa inferior. Material grueso, ramas, ramitas, troncos gruesos, raíces, cualquier cosa que tarde mucho tiempo en descomponerse. Esta capa debe tener de 20 a 30 centímetros de altura. Compacta bien el material, pero no demasiado. Aún deben quedar cavidades. Estas cavidades almacenan aire y agua. Encima va una capa de material semidescompuesto. Hojas viejas que han estado en el bosque durante un año. Restos de césped del verano pasado. Paja, heno, residuos de jardín, cualquier cosa que ya haya empezado a descomponerse, pero no esté terminada todavía, también de 20 a 30 centímetros. Esta capa es el motor del bancal elevado. Aquí es donde tiene lugar la descomposición más intensa. Aquí es donde se genera más calor. Aquí es donde la vida microbiana explota. Por encima de eso va compost maduro. Si tienes tu propia pila de compost, perfecto. Toma el compost terminado de la zona inferior. Negro, quebradizo, huele a suelo de bosque. Si no tienes el tuyo propio, cómpralo. Las instalaciones de compostaje suelen vender compost muy barato, de 10 a 20 euros el metro cúbico. Para un bancal elevado, necesitas alrededor de medio metro cúbico, es decir, de 5 a 10 euros. Esta es la mejor inversión que puedes hacer. Esta capa debe tener de 15 a 20 centímetros de espesor. En la parte superior va la capa de plantación. Una mezcla de buena tierra de huerto y humus de lombriz. Proporción 2:1. 2 partes de tierra, una parte de humus de lombriz. Si no tienes humus de lombriz, simplemente toma buena tierra. Pero el humus de lombriz es mejor, mucho mejor. Esta capa debe tener de 20 a 30 centímetros de espesor. Aquí es donde van las raíces. Aquí es donde tiene lugar el crecimiento. Aquí es donde se decide si tus plantas se vuelven fuertes o débiles. Por último, una fina capa de acolchado, de 3 a 5 centímetros. La paja es ideal. Es clara, refleja la luz, mantiene el suelo fresco en verano. Los restos de césped también funcionan, pero solo si están secos. Los restos de césped frescos se pudren y huelen mal. Las hojas trituradas también son buenas. O astillas de madera, pero solo como capa de acolchado inferior. Tardan mucho tiempo en descomponerse y extraen nitrógeno del suelo. Esta estratificación es el corazón del sistema. Es el resultado de siglos de experiencia. Es lo que funciona,
No en teoría, en la práctica, año tras año, para miles de jardineros en todos los continentes, en todas las zonas climáticas. Ahora para la plantación. Aquí es donde comienza la cosecha. Aquí es donde se demuestra si lo has entendido. Empieza a principios de primavera tan pronto como el bancal elevado esté lleno. Marzo, abril, dependiendo de la región. Primera cosecha. Rabanitos y lechuga. ¿Por qué? Porque crecen rápido, porque necesitan poco calor, porque aprovechan los primeros días cálidos. Planta rabanitos a una distancia de 5 centímetros. Están listos para cosechar en 4 semanas. Planta lechuga a una distancia de 25 centímetros. Está lista para cosechar en 6 u 8 semanas. Entre medias, puedes sembrar espinacas, densamente en hilera. Las cosechas jóvenes como brotes de espinaca. Tiernos, deliciosos, llenos de vitaminas. Al mismo tiempo, en los lados largos del bancal elevado, instala espalderas. Postes de madera o bambú de 2 metros de altura. Entre los postes, estira alambre o cuerda horizontalmente cada 30 centímetros. Esa es tu estructura para trepar. Allí colocas guisantes. Trepan pronto, necesitan poco calor y fijan el nitrógeno en el suelo. Perfecto para el inicio de la primavera. A finales de abril o principios de mayo, cuando la lechuga esté cosechada a medias, pones los cultivos principales: tomates, pepinos, judías de enrame. Estas son las potencias que convierten tu bancal elevado en un milagro de producción. Los tomates necesitan calor. No los plantes demasiado pronto, mejor a mediados de mayo que a mediados de abril. Una planta cada 50 centímetros de longitud del bancal. Se hacen grandes, muy grandes. Átalos a las espalderas. Los pepinos de la misma manera. Una planta cada 60 centímetros. Puedes poner judías de enrame densamente, una planta cada 20 centímetros. Y ahora viene el truco. Entre los tomates en el suelo, vuelves a plantar lechuga o rabanitos o espinacas. Los tomates aún son pequeños, todavía no dan sombra. La lechuga tiene espacio, crece, y para cuando los tomates son grandes, la lechuga ya se ha cosechado. Utilizas cada centímetro cuadrado, sin desperdicio. En julio, tu bancal elevado explota. Los tomates están cargados, los pepinos se extienden, las judías producen. Cosechas 1 kilogramo, 2 kilogramos o más diariamente de un solo bancal elevado. Y bajo las enredaderas en la semisombra, la lechuga sigue creciendo. Más lento ahora, pero de forma constante. Siempre tienes verduras frescas. Agosto, septiembre, la cosecha principal continúa. Pero ahora ya estás pensando en el otoño. En cuanto un espacio queda libre, siembras más. Canónigos, verdolaga de invierno, espinacas, rúcula. Estas plantas no necesitan calor. Crecen incluso a 10 grados. Sobreviven a heladas ligeras. Son tu suministro de invierno. Finales de septiembre, octubre, los tomates han terminado. Retiras las plantas. Ahora los cultivos de otoño tienen pleno acceso a la luz, ganan peso. En noviembre sigues cosechando. En diciembre también si tienes una cubierta. Así funciona un bancal elevado todo el año. Nunca está vacío. Produce sin parar de marzo a diciembre. 10 meses. 10 meses de verduras frescas de un solo bancal elevado. Eso es una realidad. Eso es posible. Eso es lo que sucede cuando entiendes los principios. Hablemos del riego. Puedes mantenerlo sencillo. Regadera, agua por la mañana, directamente a las raíces. Eso funciona, pero lleva tiempo. 10 minutos cada día. Eso suma. Un sistema es más inteligente. Opción 1. Manguera de goteo. Una manguera sencilla con pequeños agujeros colocada bajo el acolchado. Conectada al grifo con un temporizador. Prográmala 20 minutos a las 6 a.m. Eso es suficiente. El agua va directamente a las raíces, sin evaporación, sin desperdicio. Puedes irte fuera 2 semanas. El sistema sigue funcionando. Cuesta unos 30 euros por bancal elevado. Ahorras cientos de horas de trabajo. Opción 2. Ollas. Vasijas de barro con paredes porosas. Entiérralas en el bancal elevado.
Solo el cuello sobresale. Llénalas de agua. El agua se filtra lentamente a través de las paredes. Las raíces toman lo que necesitan. Rellenas una vez a la semana. Eso es todo. Puedes comprar ollas o hacerlas tú mismo. Pega 2 macetas de barro con silicona. Listo. Cuesta 10 euros cada una. Necesitas 2 o 3 por bancal elevado. Opción 3. Autorriego mediante depósito de agua. En este sistema, construyes un tanque de agua bajo el bancal elevado, con una partición permeable al agua encima. El agua sube por capilaridad. Las plantas se cuidan solas. Llenas el depósito una vez a la semana. Más complicado de construir, pero extremadamente efectivo. Ideal si te vas a menudo. ¿Qué sistema elijas? Depende de tu situación. Poco tiempo. Manguera de goteo. ¿Te vas a menudo? ¿Ollas o depósito? ¿Te gusta estar en el jardín? Regadera. Todo funciona. Lo importante es regar correctamente. Mejor poco frecuente y profundo que frecuente y superficial. Mejor una vez a la semana con 20 litros que cada día con 2 litros. El riego profundo fomenta raíces profundas. El reriego superficial promueve raíces poco profundas Y raíces poco profundas significan plantas vulnerables. Ahora esto se vuelve importante. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que el bancal elevado se hunde en el primer año, significativamente unos 20 o a veces 30 centímetros. Esto no es un error, no es un problema, es intencionado. El material se descompone, se compacta, se convierte en humus. El volumen disminuye, pero eso es bueno, porque ahora se está creando el suelo más valioso que puedes tener. Humus maduro y vivo. Y simplemente lo rellenas. Cada año en otoño, después de la última cosecha, añades material nuevo. Una capa de 10 centímetros de compost, una capa de 10 centímetros de tierra y 5 centímetros de acolchado. Para la primavera siguiente, el bancal elevado vuelve a estar lleno y mejor que el año anterior. Más rico, más vivo, más fértil. Esa es la belleza de esto. Un bancal elevado no empeora con el tiempo, mejora. Mejora cada año hasta aproximadamente el 5.º año. Entonces, has alcanzado el suelo óptimo. Después de eso, permanece estable. Solo tienes que reponer lo que retires. Hablemos de costes, porque eso es importante para muchos. Un bancal elevado profesional de un centro de jardinería cuesta entre 200 euros y 600 euros sin tierra, sin compost, solo el marco de madera. Además, entre 100 euros y 200 euros para el llenado. Costes totales de 300 euros a 800 euros. Y a menudo estos bancales elevados son pequeños, poco profundos, hechos de madera barata. Después de 3 años, se desmoronan. Puedes construirlo tú mismo por una fracción. Madera recuperada o palés, de gratis a 20 euros. Tornillos y malla metálica, 20 euros. Material grueso para la capa inferior gratis de tu propio huerto o del bosque. Compost, 20 euros de la planta de compostaje. Tierra, 30 euros. Humus de lombriz, 20 euros. Acolchado gratis o 10 euros. Costes totales de 50 euros a 130 euros y tienes un bancal elevado que es tan bueno como uno profesional. A menudo incluso mejor, porque lo construyes según tus necesidades. Esta inversión se amortiza en el primer año. Un bancal elevado de 2 por 1 metro, plantado adecuadamente, produce verduras por valor de 300 euros a 600 euros al año. En el segundo año incluso más, porque el suelo ha mejorado. Y produce durante 10 años si lo mantienes. Eso es un retorno de la inversión de varios miles %. Ni las acciones, ni los bienes raíces, nada supera eso. Pero el dinero no es el único valor, tal vez ni siquiera el más importante. El verdadero valor reside en la calidad. Las verduras de tu bancal elevado saben diferente. Fundamentalmente diferente. Son más frescas, tienen más nutrientes, no tienen pesticidas, ni herbicidas, ni fungicidas. No han sido infladas con fertilizante sintético. No han viajado cientos, a veces miles de kilómetros. No fueron cosechadas verdes. No fueron maduradas artificialmente con gas. No están envueltas en plástico.
No han estado sentadas en un almacén frigorífico durante días. Son reales, están vivas, están llenas de energía. Y eso lo sientes, lo saboreas, lo notas en tu salud. Tus hijos lo saborean. De repente comen verduras que antes rechazaban. ¿Por qué? Porque saben bien, porque sus cuerpos reconocen, esto es comida, comida de verdad, no esas cosas acuosas sin sabor del supermercado. Esa es la diferencia entre vivir y sobrevivir, entre alimento y relleno. Lleguemos a un punto crucial. ¿Por qué no lo hace todo el mundo? ¿Por qué no todo el mundo tiene un bancal elevado? Si es tan sencillo, si aporta tanto, ¿por qué no lo hace todo el mundo? La respuesta es incómoda, porque es trabajo. No mucho trabajo, pero es trabajo. Porque requiere planificación, porque significa que tienes que lidiar con la naturaleza, con las estaciones, con el suelo, con la vida. Y la mayoría de la gente no quiere eso. Quieren comodidad, quieren el supermercado, quieren pedir con un clic y que se lo entreguen al día siguiente. No quieren pensar en lo que comen, en su origen, en su calidad, en las consecuencias. Pero los tiempos están cambiando más rápido de lo que muchos piensan. Los precios están subiendo masivamente. Las verduras que costaban 1 euro hace 2 años ahora cuestan 2 euros. La calidad está disminuyendo. Lo que se vende como tomate en el supermercado solo comparte la forma con un tomate de verdad. La dependencia está creciendo. Somos dependientes de cadenas de suministro que son más frágiles que nunca, de mercados globales que pueden colapsar en cualquier momento, de decisiones políticas sobre las que no tenemos influencia. Y de repente el bancal elevado se convierte en una necesidad, un seguro, una salvaguarda contra un futuro incierto, libertad en un mundo de control creciente. No digo que tengas que volverte autosuficiente. No digo que debas producir toda tu propia comida. Eso es poco realista para la mayoría de la gente. Pero digo, empieza. Construye un bancal elevado. Planta tu primera lechuga. Cosecha tus primeros rabanitos. Pon tus primeros tomates y siente lo que eso te hace. Cambia tu conciencia. De repente ves la comida de otra manera. Entiendes cuánto trabajo hay en un solo tomate, cuánto tiempo, cuánta atención. Desarrollas respeto por la naturaleza, por el suelo, por el trabajo de los agricultores. Desperdicias menos, valoras más, y al mismo tiempo te da confianza en ti mismo, porque de repente sabes, puedo hacer esto. Puedo proveer para mí mismo, al menos parcialmente. No estoy completamente indefenso, no soy completamente dependiente. Ese es el nivel más profundo. De eso se trata realmente. No solo de tomates y lechuga, sino de autoeficacia, de control sobre tu propia vida, de independencia en un mundo que quiere mantenerte dependiente. El mundo se está volviendo más incierto. Las crisis se amontonan. Crisis climática, crisis energética, crisis económica, inestabilidad política. Nadie sabe qué pasará en 5 años. Nadie sabe cómo será el suministro. Nadie sabe si los sistemas que funcionan hoy seguirán funcionando mañana. Pero puedes prepararte, no con miedo, no con pánico, sino con conocimiento, con habilidades, con cosas prácticas que funcionan. Con un bancal elevado que produce mientras otros solo consumen. Con la capacidad de generar alimentos mientras otros solo pueden comprar. Esa es la verdad que nadie dice en voz alta. Quien puede producir alimentos tiene poder, poder real. No el poder ilusorio del dinero o el estatus, sino el poder fundamental sobre tu propia supervivencia, poder sobre tu propia salud, poder sobre tu propio futuro, poder sobre la vida de tus propios hijos. Y este poder comienza con una simple caja de madera, llena de capas de material orgánico del que crece la vida. No es complicado, no es caro, no necesita habilidades especiales, pero es poderoso, increíblemente poderoso, y ha funcionado durante siglos en todos los continentes para cualquiera que esté dispuesto a probarlo. Si has escuchado hasta aquí, entonces ahora sabes más sobre bancales elevados que el 99% de las personas. Sabes cómo duplicar, triplicar tu cosecha. Sabes cómo lograr altos rendimientos en un espacio pequeño.
Sabes cómo cosechar durante todo el año. Sabes cómo volverte más independiente. Tienes el conocimiento. Tienes las instrucciones. Tienes todo lo que necesitas. Ahora depende de ti, solo de ti. Puedes olvidar este conocimiento. Puedes seguir como hasta ahora. Puedes sentarte y esperar que todo vaya bien. Esa es una opción. O puedes actuar. Puedes conseguir madera mañana, empezar a construir pasado mañana, llenar tu primer bancal elevado en una semana, poner las primeras semillas en 2 semanas, obtener las primeras cosechas en 3 meses. Tener un sistema en funcionamiento en un año que provea para ti. La decisión es tuya, solo tuya. Nadie puede tomarla por ti. Pero una cosa es segura. El tiempo en que no teníamos que pensar en la comida ha terminado. Finalmente ha terminado. El tiempo en que todo era evidente es historia. El tiempo en que los supermercados estaban siempre llenos, cuando los precios eran bajos, cuando nadie tenía que preocuparse, ha terminado. Y el tiempo en que se burlaban de las personas que se preparan, cuando la autosuficiencia se consideraba una locura, también ha terminado. Hoy, los sabios son los que están preparados, los que piensan con antelación, los que tienen habilidades, los que pueden producir, los que son independientes, no del todo, eso es poco realista, pero parcialmente, y parcialmente es mejor que nada. Un 20% de autosuficiencia es mejor que cero, un 50% es mejor que 20. Cada paso cuenta, cada tomate cuenta, cada lechuga cuenta. Si este video te ha ayudado, si has aprendido algo, si has entendido por qué esto es importante, hazme un favor. Suscríbete a este canal ahora mismo. Deja un like para que este video llegue a más personas, para que este conocimiento se extienda, para que más personas se vuelvan independientes. Comparte el video con alguien que lo necesite, con alguien que tenga un huerto, con alguien que esté preocupado, con alguien que quiera entender cómo puede prepararse. Y escribe en los comentarios: quiero saber de ti. ¿Ya tienes un bancal elevado? ¿Funciona? ¿Qué experiencias has tenido? ¿O acabas de planear construir uno? ¿Qué te detiene todavía? ¿O tienes preguntas sobre materiales, plantación o problemas? Hazlas. Leo cada comentario, cada uno, y respondo a cada pregunta seria. Porque este canal no es una calle de sentido único, no es un monólogo, es una comunidad. Una comunidad de personas que han entendido que la independencia es el activo más valioso que tenemos. Una comunidad de personas que están dispuestas a actuar, que están dispuestas a aprender, que están dispuestas a asumir la responsabilidad de sus propias vidas. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por tomarte el tiempo. Gracias por informarte en lugar de simplemente consumir. Gracias por pensar en lugar de simplemente aceptar. Gracias por estar dispuesto a actuar. Eso es lo que te distingue de la multitud. Eso es lo que te convierte en alguien preparado, alguien que tiene futuro, pase lo que pase. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, mantente independiente, mantente crítico y empieza a plantar. Si esta historia ha cambiado tu visión sobre las posibilidades de tu huerto, entonces suscríbete a nuestro canal ahora. Desenterramos el conocimiento que otros intentan sepultar. Siembra las semillas de tu propio futuro. El próximo tesoro de conocimiento será revelado pronto.